sobre los sublimes, los serafines alaban tu estás. Los cuatro ancianos dicen santo, santo, a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí. Diga, está en mi casa sobre mí. Y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, el único rey de reyes. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Una hacia el anciano y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Dígame, llena, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Declare su gloria. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, me llena con su poder. Y solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. ¿Quién quiere verlo? Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Aleluya. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y toda casa de Dios dice, y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Llénanos, y me llena con su
Santo, santo, santo es el Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Señor nuestro, en esta hora, la escuela bíblica avanzada se une en corazones, Señor, se une en espíritu, haciendo lazo de adoración, de exaltación, de honra y gloria al Dios que nos ha llamado, al que nos ha permitido ser hijos suyos a través de la sangre del sacrificio de la cruz. Por eso le bendecimos, le exaltamos, porque es un Dios bueno y misericordioso. Y en esta tarde, en corazones unidos nuestros, Señor, en esos lazos de amor que nos unen a su reino, a su misericordia, venimos en el nombre de Jesús a pedirle que el Espíritu Santo entre a cada hogar que abre en esta hora, Señor, su oído, supervisando así su propio espíritu para el entendimiento de su palabra edificadora, constructora, transformadora, palabra que nos alienta, que nos alimenta, que nos sostiene, Señor. Hágase en nosotros en esta tarde su voluntad, Padre. Permítanos comprender a profundidad todo el contenido, Señor, de esa oratoria que el hermano Pablo dejó para nosotros escrita en la palabra, Señor, y que fueron todas inspiradas por su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo que anduvo siempre con Pablo y que anduvo siempre con Cristo Jesús, nuestro Salvador, ese es el que invocamos en esta hora, Padre, en el santo y divino nombre de Jesús. Que venga sobre nosotros el Espíritu Santo ahora, transformando nuestras vidas, llenándonos de esa paz que el mundo nunca podrá darnos y que viene de su reino, de su santo amor. Se lo pedimos en el divino nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy tenemos una clase muy especial. Digo que muy especial porque quiero primero iniciar recordándoles que esa carta fue escrita por Pablo mientras estaba en Corinto y fue enviada a Roma, a una iglesia que él no fundó y que, como ya vimos, hay rastro dentro del libro que acabamos de pasar de leer, de estudiar, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde aparecen personajes que pudieron haber sido los fundadores de esa iglesia. Entonces, en esta carta, como Pablo no ha ido a Roma, como Pablo no ha fundado directamente esa iglesia, se vuelca toda la preocupación de Pablo en el entendimiento del Evangelio. Contrario a las otras cartas, como Efesios, Corinto, etc., esa es una iglesia fundada por Pablo. Entonces, cuando Pablo le escribe esa carta a esas iglesias que él fundó directamente, tienen contenido diferente. Las cartas que le manda a esas iglesias que él fundó son de correctiva, de enderezamiento, de estímulo. Pero esta carta es una carta de prédica, lo que significa que lo que Pablo hablaba con los hermanos que estaban fundando iglesia con él, o que él tenía reunido para fundar iglesia, tanto en Efesios como en Corinto, como en Gálatas, como sea, eso que él hablaba, que no aparece en las cartas que él enviaba, y no puede aparecer porque ya están dichas, y las cartas que él envía son para corregir entuertos, dificultades. Entonces, en esta carta, como él no fundó esa iglesia, él vuelca el contenido de su prédica en esa carta. Esa carta tiene un afán exclusivo de llevar a Roma, a la iglesia romana, los mismos intereses del evangelio que él le predicó y que sembró en las demás iglesias. Por eso es tan interesante la carta a los romanos. Por eso se dice que esa es la carta oráculo del evangelio, porque ahí es donde se desplaya todo el contenido de lo que Pablo tenía para el mundo y para los judíos. Ahí es donde él se explica y se da a entender. Y para poder nosotros comprender también en esta carta el afán que tenía Pablo de que su pueblo no se perdiera, de que Israel se salvara. Pero lo quiere hacer no pidiendo que el Señor toque a Israel, sino diciéndole a Israel, ya tú fuiste tocado, tú eres que tiene que responder ya. Ya tú conoces la verdad. Por eso que vamos a ver en esta carta siempre, el judío primero, el griego después. O sea, a usted se le dio la revelación primero y no le hicieron caso. Entonces, en esa carta no está solo la preocupación por los judíos, sino que se describe
quiénes son verdaderamente los que tienen salvación y cuál es el pueblo de Dios. Tenemos muchas citas, pero todas son importantes porque una de las cosas hermosas de esa carta es que nos muestra a nosotros, como decía al principio, el contenido de la oratoria de Pablo cuando hablaba en la fundación de las iglesias. Por tanto, él lo que conocía era el judaísmo, entonces siempre se apoya en los elementos del judaísmo, en citas del judaísmo, para hablar con los judíos y para cuando va a hablar con los gentiles, entonces le dice, esto pasó con los judíos, pero ustedes también son parte de esto, ya ustedes han oído. Cuando Pablo comienza a hablar en esa carta, no hace citas como hacemos nosotros, podemos citar profetas o libros en Pentateuco con capítulos y con versículos, porque eso no existía. Eran informaciones abiertas, eso eran contenidos totales. Y Pablo lo que hace ahora es, de memoria, vuelca de memoria, todo el contenido de esta carta en defensa del evangelio y para comprensión básicamente de los judíos de que ya el judaísmo no tenía razón de ser. Contrario a como muchos hermanos cristianos hoy en día que quieren justificar el judaísmo dentro del cristianismo, Pablo aquí lo está eliminando. Y ya vimos en el capítulo pasado, en el capítulo 2, que Pablo decía, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Ninguna. Ninguna. Entonces, para él reforzar eso que él está diciendo, él cita lo que los judíos tenían como libro de enseñanza, en lo que ellos creían. Él está hablando de lo que ellos creen. Esa es una técnica de oratoria de Pablo exquisita. Acordemos nosotros ahora, en nuestra memoria, que cuando llegó a Grecia también allí habló de las cosas de las religiones griegas. Digo, veo que ustedes son hombres muy religiosos, o sea, lo está aceptando, pero le voy a hablar del Dios desconocido. Yo lo conozco, te comenzó a hablarlo. O sea, Pablo usa el conocimiento de la persona para llevarlo al evangelio. En el caso de los judíos, él está usando ya no el conocimiento, sino todo lo que ellos habían estudiado. Por eso es que él dice, yo viví fariseo. O sea, yo sé lo que ustedes tienen en sus corazones. Yo sé lo que hay en ustedes, pero lo que hay en sus corazones, lo que se dijo no era para toda la vida, era hasta que llegara el Mesías. Que parece mentira que todavía hoy las iglesias evangélicas estén predicando el Antiguo Testamento como si el Mesías no ha llegado todavía. Pero vamos a ver eso en el transcurso porque son muchas las citas que tenemos, pero son todas importantes. Iniciemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3 del libro de Romanos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Para uno. Ok, Pablo le está diciendo, ¿de qué le sirve al pueblo de Israel la circuncisión? Hablamos de la circuncisión en el capítulo pasado. Recordemos que esta carta la hemos dividido para estudio, pero son continuaciones corridas, no hay parada en ella. Entonces, ahora le dice, si ustedes no creen en Dios, ¿por qué dicen eso? Acuérdense que Jesús decía, si realmente le hubiesen creído a mi Padre, a mí me recibirían. Ya lo vimos en el libro de San Juan, no quise buscar la cita para no ampliar tanto la cita. Pero Jesús se lo dice en el libro de San Juan. Si a mi Padre hubiesen conocido, a mí hubiesen recibido. Eso es lo que está reclamando Pablo. A ustedes se les dijo la cosa, pero no han creído. Ahora, por ustedes no creer en lo que yo le estoy diciendo, ¿la fidelidad de Dios se anula? No. Porque la fidelidad de Dios no depende de nosotros los humanos, depende de su amor. El mundo puede negarlo, él seguirá siendo fiel. El mundo puede ofenderlo, él seguirá siendo fiel. El mundo puede anularlo, él seguirá siendo fiel. La fidelidad de Dios para con nosotros es por su amor.
No es porque nosotros respondamos bien o mal. Por eso nosotros no somos dignos del Señor. Porque no somos nosotros los que damos aprobación a su fidelidad, ni valor a su fidelidad. La fidelidad del Señor viene aprobada por su amor. Y la fidelidad del Señor toma su nivel más elevado en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo le está diciendo. La fidelidad del Señor no depende de que a mí me prediquen y digan, no me hables disparate. A mí no me habla de esa cosa. Yo no soy religioso. Esa persona que oyó la palabra, el Señor sigue siendo fiel a ella. Porque lo que hemos pecado contra Dios somos nosotros, no Dios contra nosotros. Los malos somos nosotros, no Dios. Eso es lo que significa eso. ¿Acaso cambia la fidelidad de Dios porque ustedes nieguen las cosas? Porque hayan incrédulos entre los judíos o hayan incrédulos entre los gentiles. La fidelidad de Dios continúa siendo la misma. Y Él lo dice porque Él es testigo de eso. Porque Él perseguía a Dios. Lo perseguía y perseguía a los cristianos siempre. Y la fidelidad de Dios andaba atrás de él hasta que lo agarró y lo tumbó. Y dijo, ven conmigo. O sea, la fidelidad de Dios entonces no depende de que nosotros busquemos a Dios, de que nosotros aceptemos a Dios. La fidelidad de Dios depende del mismo Dios. Continuemos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Parado. Oigan, qué cosa más hermosa ahí. O sea, todo hombre sea mentiroso si piensa, si dice, si cree que va a ser juzgado por Dios, como que Dios es un juez sin pasión, sin amor. El Señor te llama y te deja caminar. El llamado queda en tus oídos, queda en tu conciencia. Dios no condena a nadie, porque cuando te llama para salvación. Si tú no le haces caso, la fidelidad de Él sigue, pero si tú sigues sin hacerle caso, al momento de tu partida de este mundo, el juicio para ti no va a ser de acuerdo al llamado, sino a la respuesta del llamado. Ahí sí, entonces, el culpable de la respuesta del llamado no es Dios que ha hecho el llamado, sino quien recibe el llamado. Cuando usted recibe el llamado, usted sabe si responde o no al llamado de Dios. Por eso dice Pablo, sea todo hombre mentiroso. Si piensa que Dios lo va a juzgar porque no lo obedeció a Dios simplemente. No, el juicio está establecido en el concepto mismo del rechazo, no de que Dios se molestó, sino de que vivimos en pecado, somos pecadores, somos pecado. Nuestro mundo es pecaminoso. El Señor dice, sal de ahí, y tú no sales, te quedas en el pecado, muere en el pecado, ahí tiene el juicio. Dios no tiene que ver con eso. Él te llamó para salvación. Tú te negaste, tú quisiste seguir en el mundo de la maldad, en el mundo de la mentira, en el mundo del pecado. Entonces, ¿es culpable de Dios que tú sigas? No, porque tiene un libre albedrío para responderle al Señor o negártele al Señor. Entonces, la condena no es porque tú le digas que no, es porque tú seguiste en el camino de condena. Él te saca de la condena. Es como el que está hundiéndose en un pozo o en una tierra movediza. Tú le tiras un lazo y te lo rechaza el lazo. Entonces, tú no puedes decir después que te hundiste porque no te ayudaron a salir, no te invitaron a salir, no te dieron un lazo para salir. Tú rechazaste la salida. Entonces, tú te hundiste solo. El pecado es quien nos condena a nosotros, no es Dios. Dios no tiene condena, es el pecado que tiene condena.
Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y por eso fue que entonces Jesús murió, para pagar en él, con su muerte, los pecados nuestros. Si lo acepta, tú estás en salvación. Si lo rechaza, ese es tu problema. Continuemos. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay justo, no hay quien busque a Dios. Cuando Pablo dice nosotros, se está incluyendo como judío. Debemos nosotros, por conocer la palabra y saber que somos salvos por la palabra, hacer mucho pecado para recibir muchas bendiciones. Dios dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque no somos nosotros que hemos decidido buscar a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Si nosotros buscásemos a Dios, estamos en arrepentimiento del pecado. Entonces ya no hay condena. Pero nosotros nunca buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y vamos a ver ahora justamente cómo es que Dios nos busca a nosotros. Y Pablo se lo está refiriendo sin darle la cita, porque le repito, no habían citas, pero le está escribiendo a un grupo de judíos en Roma que saben lo que él le está diciendo, lo que hoy en día muchos predicadores no saben que es lo que está diciendo. Pero los que están recibiendo la carta de Pablo sí saben lo que Pablo está diciendo, porque le está hablando de su formación teológica espiritual, le está hablando de su formación social y humana. Pablo le está refiriendo justamente el contenido del concepto que han recibido sobre lo que es Dios. ¿Tenemos las citas ahí? Sí, estoy Comencemos con el Génesis 3. Esperando que la hermana de Yanira se conecte, que escribe, que va llegando. Sí, amén, amén, estoy acá. Adelante. En Romanos 3:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. En Génesis 3, del 9 al 10. Perdón ahí de ella, hay un error ahí. Sí. Esa cita va colocada donde Pablo dice, porque no hay quien busque a Dios. Sí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Perdón. Ahí va la cita ahora, Génesis 3 de Yanira. Adelante, hermana. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Ahí está. Cuando el hombre peca, ¿quién es que sale a buscarlo? Está en el Génesis 3. Es Dios que sale a buscarlo. Oí tu voz y tuve vergüenza y me escondí. Es vergüenza de pecado. El hombre, la vergüenza del pecado en el hombre no le permite al hombre o al ser humano, como debe decirse modernamente, al ser humano buscar a Dios. Comienza en el Génesis anunciando eso, que es Dios que nos busca a nosotros. Si dice que Dios llamó, si llamó, está buscándolo. Si a usted lo llaman, fulano, usted mira porque lo están llamando. Entonces la vergüenza del pecado no nos permite a nosotros enfrentarnos a Dios. Y por eso es que fuimos expulsados del área del paraíso, fuimos expulsados del área sin pecado. Y pusieron en la puerta del Edén 2 ángeles con espada de fuego, para que nadie entre por ahí.
Entonces después el Señor le ofrece al hombre la salvación a través del sacrificio de la cruz. Le ofrece que pierda la vergüenza de buscarlo. Le ofrece que vuelva su rostro a él en el sacrificio de la cruz, si lo acepta. Continuemos. Una parte pendiente de la cita. Sí. En San Juan 6:44. Muy bien. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Exacto. Yo, Nadie llega a Jesús si no está enviado por el Padre, porque eres que nos llama. Tenemos un llamado a salvación para llegar a Jesús. Lo saca del paraíso. Entonces Jesús le dice ahora en San Juan, nadie viene a mí si mi Padre no me lo envía. Si no lo manda mi Padre, no puede venir a mí. Porque en mí es que se limpia de maldad el ser humano. Se limpia de pecado. Esa porción del Edén, por eso que Jesús se lo está diciendo. Porque Jesús también hablaba con los judíos. Y Jesús le está hablando a los judíos justamente del entendimiento que ellos tienen sobre la salvación. Sin embargo, los judíos no asimilaban ese material de salvación en Cristo Jesús. Pensaban que con sacrificio en el templo, que con andar boca abajo, que con hacer silicio, que con hacer ayuno, que con hacer obras, iban a ser salvos. Entonces Pablo está diciendo, es que eso está escrito, que no. Ya se escribió, no es por obra, para que nadie se gloríe. Es aceptando a Cristo Jesús. Cuando nos sacaron a nosotros del reino, inmediatamente nosotros perdimos la capacidad de volver al reino. Porque el que nos expulsó del reino fue el Padre Celestial, y Él ahora ha puesto en el camino del pecado un sacrificio para salvación de los que salieron del reino, para que vuelvan otra vez al reino. Y ese elemento de salvación se llama Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, nadie viene a mí si mi Padre no me lo trae, porque el Señor, el Padre que nos llama a Cristo Jesús. Eso hay que entenderlo, porque he oído predicadores hablando tantas boberías, igual que los judíos, justificando el judaísmo, que Pablo en ese libro de Romanos se lo está comiendo crudo, diciendo no es por obra, no es por sacrificio, no es por silicio, no es por nada, es por Cristo Jesús. Nada vale más que Cristo Jesús. Ese no es un pueblo salvo, es un pueblo escogido para una cosa que nunca cumplió. El pueblo que se salva es el que mira a Cristo Jesús. Y lo vamos a ver ahora. Lea la hermana de Yanira del Apocalipsis, que nos queda esa cita. en la parte que queda el versículo, y yo les resucitaré el día postrero. En Apocalipsis 3:20, la palabra de Dios nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. Ahí está. ¿Quién es que está buscando? ¿Quién es que está buscando? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está buscando? El que está buscando a Dios en Cristo Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Él nos está buscando. Está hablando de la puerta del corazón del ser humano. Si me abre, yo entro y vivo con él. Voy a comer con él, voy a vivir con él, voy a tomar vino con él, me voy a divertir con él. Y lo resucitaré para la vida eterna, para que estén compartiendo el reino conmigo. En casa de mi Padre muchas moradas hay. No va a dar la habitación en el reino otra vez. Eso es lo que tenemos que entender, que el judaísmo no tiene razón de ser dentro del cristianismo. Y los hermanos tenemos que entender eso, porque no se puede predicar del Antiguo Testamento nada, absolutamente nada, que no sea eso referente que tiene Pablo, que usa el Antiguo Testamento para la justificación de la salvación en Cristo Jesús. Y ya en el Apocalipsis aparece, tiempo después, yo estoy a la puerta y llamo, si me abren, yo entro y vivo contigo. Y en San Juan dice muy claro,
Nadie viene a mí si mi Padre lo envía, y yo lo voy a resucitar para la vida eterna, lo voy a resucitar. Para que estén conmigo en el paraíso, para que estén conmigo del reino donde fueron expulsados. Ese es el fundamento que se anunció en el Antiguo Testamento. Repito, se anunció en el Antiguo Testamento. Después no hay justificación ninguna en el Antiguo Testamento, más que un libro o varios libros, perdón, de anuncio de por dónde iba a llegar la salvación del ser humano y nada más. Sin embargo, tenemos un grupo de predicadores que nos han confundido y no han vendido una nacionalidad terrenal por una nacionalidad espiritual. Los judíos pensaban que ellos eran un sector exclusivo de Dios. Nadie podía entrar a Dios si no era judío o se hacía judío a través del judaísmo. Tenía que hacerse la circuncisión, tenía que jurar por ellos, tenía que hacer todo lo que ellos hacían. Y justamente ese comportamiento fue lo que dañó el crecimiento del evangelio. Porque el demonio se aprovechó de eso y retiró del camino del evangelio millones de multitudes que hay que darle salvación. Pregúnteselo a Gandhi, ¿qué fue lo que le pasó a Gandhi? ¿Qué fue lo que le pasó a Mahoma? El rechazo de los cristianos a esos mundos, en vez de predicar el evangelio en libertad, le quisieron poner acondicionamiento para ser salvo de elementos religiosos. Y todavía hoy se habla del santo pueblo de Dios, sí, pero sin decirnos que el pueblo de Dios santo son los que han dicho a Cristo Jesús, amén. Eso lo está diciendo Pablo y lo dice la palabra por donde quiera. Pero vamos a continuar porque vamos más adelante más sobre lo mismo y algo nuevo también. Continuemos. Bien. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cada versículo aquí tenemos una cita. Una cita, sí. Nuestra hermana Karina tiene las primeras 3 y Franklin las siguientes 2. Adelante. Romanos 3. ¿Me oye? Sí, sí, hermana. Romanos 3:12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, Salmo 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un pedacito ahí, perdón. Va a continuar ahora, hermana Karina. Ahí tienen ustedes, Pablo le está citando a ellos el Salmo, diciéndole, ustedes no buscan de Dios porque no son buenos. Es Dios que busca de ustedes. De ese está diciendo, ustedes son buenos, que son el pueblo escogido, que son el pueblo salvo. No es verdad. Entonces le cita lo que ellos tienen como salmo en su formación del judaísmo. Se lo está citando, se lo está enrostrando. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. Pablo está reescribiendo en su carta, refundiendo en su carta el conocimiento que tienen los judíos sobre la salvación, que es falso. Es un contenido falso.
Y por eso lo dice, nadie busca a Dios, es Dios que busca de nosotros. Sigue, hermana Karina. Romanos 3:13, Karina. Romanos 3:3. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 17. Salmo 17. Salmo 17. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Amén. Amén. Sí, Pablo le está diciendo, le está refundiendo lo que ellos conocen. Le está recitando lo que ellos conocen. Dice, ¿por qué dice el salmista esto? ¿Por qué lo dice? Porque ustedes son malos, necesitan un salvador, porque la religión no salva a nadie. La nacionalidad no salva a nadie. Pablo se lo está enrostrando. Eso es lo que Pablo le predicaba a cada fundación de iglesia que hacía, a cada iglesia fundada. Eso era lo que él hablaba, no era otra cosa. Ese era el discurso continuo de Pablo. Por eso pasaba semanas explicando las cosas, porque muchas personas no conocían del Antiguo Testamento, o mejor dicho, de la Torá, no conocían de la Torá, ni conocían de los profetas, que son los gentiles. Entonces, él tiene obligación de explicarle por qué habla de esa forma. Continuemos. No sé. Adelante, el Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Amén. Amén. Le está diciendo son, y primero dice adelante, nosotros. Él se incluye, nosotros, se dice en los versículos anteriores, somos eso que dice el salmista, infundido de pecado, dañado de pecado, veneno en la lengua de áspid, sepulcro abierto en nuestra garganta. O sea, somos malos, 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 malos ante Dios. Pero Dios nos busca. Continuemos. Adelante, Franklin. En Romanos 3:17. Sí. Te lo acabo de pasar, que tenía un error en la cita escrita. Y no conocieron camino de paz. Ahora Isaías 59, 7 al 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Amén. Miren, y se fijan que Isaías habla del pasado, porque Isaías en ese capítulo está anunciando la llegada del Mesías. Y para anunciar la llegada del Mesías se va a venir por esto y por esto que acaba de leer el hermano Franklin. Tengo mucho sonido. Hay un micrófono abierto. Entonces Isaías está anunciando de por qué la necesidad del Mesías y lo pone en el pasado. Sus pies, fueron estos, fueron aquellos. Entonces, ahora nosotros debemos entender mejor por qué la razón de ser del cristianismo es justamente un rechazo a todo tipo de religiosidad. El Evangelio rompe con todo tipo de religiosidad. Y vivo los capítulos anteriores del libro de Romanos, capítulo 2 y el mismo 1 vivo. ¿Por qué tanto rechazo? Porque dice una cosa, hacen otra. Se ponen traje de santo y son demonios. Tú que juzgas no serás juzgado, dice Pablo. En el capítulo 1 del libro de Romanos que estamos estudiando. Entonces ahora le vuelca a Isaías y se lo dice, mire, no soy yo. Es el profeta Isaías que le dice a ustedes esto. Entiendan que no hay salvación sin Cristo Jesús. Que ustedes son tan malos como los gentiles.
Ustedes derraman sangre, son mentirosos, son estafadores, ustedes son tan malos como el que más. Ustedes me están perdonados. Tienen que entrar en el ritmo del Evangelio de Cristo Jesús para ser perdonados. Eso es lo que ellos no querían aceptar, porque se sentían ellos herederos de Dios. Sentían que Dios solo estaba con ellos y nadie más podía pertenecer a Dios. Que para que otra gente perteneciera a Dios tenía que hacerse judío. Eso es hasta el día de hoy. El judaísmo como religión da la nacionalidad a los judíos. El que no es del judaísmo no es judío, porque todavía siguen predicando que Dios es de ellos. Y lo peor de esto no es que ellos lo prediquen, sino que nosotros los cristianos lo estemos predicando desde el púlpito, directa o indirectamente. Gente preparada, que ha pasado por seminario, que ha dado todos los tipos de materias que tienen que ver con teología, hasta materia de cómo recoger dinero. Todo lo han dado. Y nosotros para entender esa carta de Pablo. Claro, no pueden entenderla porque dentro del evangelio o de las iglesias cristianas, mejor dicho, dentro de la iglesia cristiana hay fundamentos judíos que benefician el liderazgo de esas iglesias. De ahí que viene todo. Por eso que los sacerdotes eran intocables, eran los más beneficiados. Los escribas, los fariseos, los saduceos eran intocables, eran los beneficiados. Porque eran los dueños de Dios y ellos había que hacerle todo y darle todo. Entonces Pablo le está citando, todo eso es falso. Ahí es que viene la persecución de Pablo, porque esa predicación de Pablo es una destrucción del judaísmo. Está destruyendo el judaísmo Pablo. Eso es lo que le da pique a ellos, que uno de sus líderes se voltee y comience entonces a destruirlo ellos mismos. Ese es el odio contra Pablo, no es otro. Continuemos. Adelante, Franklin, con el 3. Romanos 3:18. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos. Salmo 3:36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Palabra de Dios. Amén. Ahí está Pablo comparando el impío con el creyente a través de los salmos. Por eso que le dice, no hay temor de Dios en el impío. O sea, ustedes, o como dice adelante, nosotros y los gentiles somos lo mismo. Eso es lo que le da pique a ellos. ¿Cómo va a ser el pueblo de Israel? Igual que los gentiles, que es un pueblo dañado, percaminoso, infernal, hijo del demonio. No puede ser. Ese es el odio contra Pablo. Que Pablo le está enrostrando el contenido de su teología como instrumento de destrucción de lo que ellos mismos dicen tener. Lo compara con los gentiles y eso es una vergüenza para un judío. Lo compara con los incrédulos, los impíos. Eso es una vergüenza para un judío. Porque ellos son hijos de Dios. Y así hay gente todavía, y repito, que lo ve como tal. Es increíble. Increíble, increíble. Yo no puedo entender esa cosa más que como un mensaje del infierno. Continuemos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Parada. Por favor, repite otra vez esa parte, comienza desde arriba, comenzamos de nuevo ahora, donde comenzamos a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, Está dicho. lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y Párate todo ahí. ¿Para que qué? para que toda boca se cierre Y y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. exacto, eso es lo que le duele a los judíos. Como ellos están justificándose en la ley, Pablo le está diciendo que la ley fue hecha para que ellos se callen, para que se vean como un espejo en la ley, que ellos son violadores. Toda la ley se hicieron porque ellos son eso, adúlteros, ladrones, estafadores, engañadores. Eso es lo que dice Pablo. La ley se hizo para que ustedes se callen, de gente hablando bobería, de que son exclusivos, que son santos, que son salvos. Porque para ser salvo hay que estar en Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo. No es otra cosa. Pablo está metiendo en un molino de triturador a polvo el contenido de todo el judaísmo. La ley está hecha para que se callen, que dejen de hablar de esa forma, que ustedes son los exclusivos, los únicos, los santos, los benditos, los llamados, los herederos. No hay herencia por la ley. La ley se hizo para que ustedes se vean en la ley y digan, yo soy esto. O sea, esas leyes del judaísmo son justamente el reflejo de lo que está en el corazón del judío, de lo que los judíos hacen igual que todos los gentiles. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pero, entonces léeme los versículos finales, por favor, Luz. Los dos últimos versículos que acabaste de leer. Pero ahora, Ajá. aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Exacto. Ahora, ¿sigue? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para ser justificado entonces ante Dios, hay que creer en Cristo Jesús. Y no hay diferencia. Ustedes, como los gentiles, o los gentiles, como dice adelante él, nosotros y los gentiles somos lo mismo. Somos lo mismo nosotros y los gentiles. La única forma de justificarnos, de ser justo ante Dios, es en Cristo Jesús. No hay otra forma. Lo está diciendo Pablo, el judío. Somos iguales. La justificación viene a través de Cristo Jesús, que es el que ustedes están negando. Continúen. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Vuelve y comienza a leer eso, por favor, para que entiendan bien esto. Esto es increíblemente hermoso. La última cita. Desde la parada de adelante, comenzamos a leer ahora. Ahí mismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos pecaron. Todos somos pecadores. Sigue. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ustedes no son exclusivos. Todos estamos destituidos. Dice, todos estamos, se está incluyendo él. Está incluyendo a los judíos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sigue. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Solo somos justificados en la gracia de Dios, que es gratuito. ¿Qué más dice? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es nuestro Redentor. Es Cristo Jesús, no son las obras, no son las leyes. Pablo está pulverizando por completo el judaísmo. Es en Cristo Jesús y nada más. No hay más nada que buscar. Porque todos somos, dice, se incluye él.
Y cuando se incluye el judaísmo, ¿qué contra el judío que está hablando? Todos somos pecadores, todos estamos fuera de su gloria. Y la única forma de volver ahí es aceptando la gracia divina en Cristo Jesús. Qué cosa más hermosa, qué tan fácil de entender. ¿Por qué no da tanta lucha? ¿Por qué seguimos hablando del Antiguo Testamento justificando? Yo no entiendo, no puedo entenderlo. Falta una capacidad de raciocinio espiritual para entender estas cosas en los hermanos. No hay uno puro, no hay uno santo. Y Jesús le dice, ¿por qué me dice bueno al joven rico? ¿Por qué tú me dices bueno? Bueno, solo hay uno. Y tú sabes quién es. No le dijo quién era, por ejemplo, porque se perdió. Porque no le dijo quién era el justo. Y estaba frente al justo. El que nos justifica a nosotros, el que nos hace ver a Dios, es Cristo Jesús, que nos muestra al Padre. Cuando estemos en el reino, Él dirá, yo lo justifico. O sea, yo lo hago justo. Justo significa limpio. A ese lo limpié yo. Ese está limpio. Yo morí por ese. Ese me hizo caso. Aquí está, Padre, conmigo. Tú me lo enviaste, Él me aceptó y aquí estamos todos juntos. Eso lo llama justificación. Es purificación. Es limpieza, porque nadie verá a Dios si no está limpio. Si no hay limpieza, no se puede ver al Padre Celestial. Se puede ver a Jesús, pero no al Padre. La justificación es la limpieza que Cristo hace en nosotros para poder participar con Él como coheredero del reino celestial. Allí donde mora el Padre, viviendo la gloria eterna del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Continuemos. ¿Dónde pues está la jactancia? Párate ahí. ¿Dónde pues? Está la jactancia. ¿De qué te jacta? ¿De qué te estás jactando tú, judío? ¿De qué te jacta? Sigue. Queda excluida. Queda excluida. No hay jactancia para nadie. Nadie puede jactarse de ser hijo de Dios. Punto. Sigue. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. O sea, judío, tú no vales nada. Lo que vale es la fe en Cristo Jesús. La obra en la fe, no en la obra en la ley. Porque la obra en la ley es obra de la carne. Porque los mandamientos son controladores de la carne y la obra de la fe, de la ley es obra de la carne. Esa no tienen valor. Vale la obra en la fe. Continuemos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Aleluya. No, no es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Aleluya. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Exacto. Por la fe, sea circuncidado o no sea circuncidado, tú tienes salvación. Pero no por la circuncisión, sino por la fe. Porque Dios no es ustedes, no es nuestro, es el mundo entero. ¿Qué cosa que está más clara esa? Eso es matemática de primaria. 1 más 1, 2. Pero hay que estar en el espíritu para entenderlo. Porque esas cosas no fueron hechas por carne y sangre. Son inspiraciones divinas. Esa carta de Pablo, no hay duda ninguna de que fue una carta inspirada en el Espíritu Santo y que no se hizo en un día ni dos. Esa carta es muy larga para hacerse en un día y dos. Continúa, hermano, escúchame. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Exacto. Párate ahí, que hay mucha confusión con los cristianos.
Repíteme eso. Por la fe invalidamos la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley. Ujú, En ninguna manera, ujú. sino que confirmamos la ley. Ahí Amén. está. Lo que confirma la ley en la fe es que la ley nos dice que somos pecadores. No salvados por la ley, sino nos identifica como pecadores. La ley es el letrero en el mercado espiritual que dice que somos pecadores. No justificados por la ley. La ley viene a justificar la fe para salvación. No la fe a la ley, sino la inversa. Y eso hay que tenerlo consciente y claro. No se puede justificar nadie por la ley. Es por la fe. La ley solo sirve para identificarnos como seres malos, impropios de un Dios tan bueno como el que tenemos. La ley solo sirve para mostrar nuestra propia concupiscencia y maldad interior. El daño que hacemos con el pecado lo identifica la ley, pero no sirve para más nada. Para quitarnos esa identidad, hace falta entonces la fe en Cristo Jesús. Es eso, de eso que está hablando eso. Me yo con los hermanos. Entonces, ¿y la ley de qué sirve? Sirve para mostrarte que tú eres un vagabundo, que tú no sirves para entrar al reino. Para eso sirve la ley. Pero la fe sirve para quitarte la vagabundería. El pecado te limpia y te justifica ante el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No podemos invalidar la ley porque si la invalidamos, entonces somos justos. Pero la ley no nos justifica. Filosofía de primer grado. La ley no nos justifica, pero no podemos invalidarla porque ya no demuestra quiénes somos. Así de sencillo. Continúa. Amén. Ha concluido la clase. El capítulo 3. 3. Pregunta. Cosa más hermosa, Dios mío. Dios bendiga por siempre el Espíritu Santo que tuvo sobre Pablo. Amén. Este sobre ¿Preguntas? nosotros también. O intervención. Intervengan, que digan, qué piensan, qué creen que eso. Tenemos muchos hermanos hoy sin asistencia, pero es que están de vacaciones todos. La hermana de Yanira tiene su micrófono abierto. Adelante. Sí, amén. Amén. Reflexionaba un poco a partir de la lectura y la explicación. Y aunque parezca un poco fuerte lo que voy a comentar, pero creo firmemente que los líderes, los predicadores, están tan ocupados en sostener, mantener estructuras complejas, una membresía y tantas cosas, que olvidan también, sin pecar de ingenuo, de escudriñar a fondo el evangelio. Y se mantiene como una especie de rutina que no profundizan, porque en modo alguno existe esa conexión espiritual. Al no estar en el espíritu, no existe la revelación, no existe claridad en el mensaje. Y simplemente se repite como una acción cotidiana. Son muchos los actos, son muchas las actividades, incluso improvisación, porque no hay una preparación a fondo para el estudio de la palabra y para predicarla y para hablar entonces a los miembros de las iglesias, porque hay tantas ocupaciones más que se llevan el tiempo. Así mismo, tienen un rosario que repiten siempre lo mismo. Así mismo es, mi hermana. Excelente reflexión. Es la ocupación en el mundo material lo que le quita la capacidad de ver el mundo espiritual. Amén. ¿Alguien más? Una notificación. 4 minutos. Una notificación. Presiona inicio para desbloquear.
Faltan 3 minutos, aprovechémoslo. No me digan que Nadie nadie. más abre su micrófono. ¿Cómo va a ser? Así. El día de hoy el Señor nos ha manifestado con claridad muchas cosas. Yo creo que los hermanos deben de intervenir. Aquí nadie dice disparate, aquí todo el mundo dice cosas buenas, ¿eh? Porque el disparate solo se dice cuando se está en la carne, pero estamos en el espíritu. Podemos tener la libertad de expresar lo que hemos entendido o no entendido, de lo que creemos, lo que no creemos. Estamos en desacuerdo o no en desacuerdo. Eso es normal en el espíritu. No somos dogmáticos, porque no estamos en iglesia, estamos en evangelio. Aquí nadie va a ofender al clero, porque no tenemos clero. Los hermanos tienen que tener la libertad de preguntar, de participar, sin ningún temor, que no se callen, porque a la medida en que se callan, en esa medida quedan sin luz los otros hermanos, y quizá ellos también, y hasta yo mismo, me incluyo yo en el paquete. Algunas preguntas que se hacen, algunas intervenciones, sacan a la luz cosas que la tenemos en nuestros espíritus, no la sabemos. No sirve de empujón lo que un hermano cree que es una tontería y lo suelta. Varias tonterías que han dicho me han servido de inspiración, porque no son tontas, son sabiduría. Solamente el ignorante ve tontería, el sabio ve sabiduría en todo. Y vamos a animar a los hermanos. Faltan 3 minutos, 2 minutos. Anímense, que estamos en confianza, todos estamos en confianza. La hermosa Karina, el hermano Vicente, todo el mundo, Ezequiel nos agita en línea. Ezequiel está ahí, sí. Ezequiel tiene el micrófono abierto. No. Dime, Nazareno. Ya, lo abrió. Adelante, Ezequiel. Dime, Nazareno. Yo no tengo abierto. No, estoy esperando que los hermanos que tengan alguna pregunta, porque la clase hoy tiene mucho que ver con formación eclesiástica. Porque se han dicho muchas cosas. No hay bobería, en esto no hay bobería. Todo el que tenga algo en su corazón que lo diga, porque es la mejor forma de que todos aprendamos, porque no estamos en un clero, estamos en el evangelio. ¿No tiene alguna intervención, Ezequiel, alguna pregunta? No, yo comprendí todo. Estoy como bien preparadito. Amén. Por cuanto todos pecamos, así es, ¿verdad, Ezequiel? ¿Y Franklin qué dice? No veo a Castillo. Y Juanina no está. No la veo. ¿No? Yo Parece que tampoco. mucha gente se fue de vacaciones. Bueno, que la aproveche, que sea en gracia divina. Bueno. Estoy, pero no tengo ninguna aclaración. Entendí todo muy bien. Gracias. Muy bien. Yo creo que Juan ya estaba en San Juan. Aunque Juanina tiene un nombre muy especial. Sí, Ángela de todos los santos, amén. Amén. Bueno, lo que pasa es que la clase de hoy realmente es martillando los capítulos anteriores, yo lo sé muy bien, pero que aquí queda mucho más claro con toda esa cita que le dimos, para que podamos entender que el contenido de la oratoria de Pablo en esas cartas en esa carta única de Romanos, es un contenido de revelación del Antiguo Testamento. Pablo está colocando el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento no se ve escrito, pero él lo estaba escribiendo sin darse cuenta. Él lo estaba escribiendo sin darse cuenta. Entonces está recalcando la necesidad de Cristo en lo que han vivido en el Antiguo Testamento, lo que han conocido en el Antiguo Testamento, diciéndole eso solamente era para identificarlo como malos. Pero no, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿De qué? No tenemos de qué. Somos todos iguales, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. No hay pueblo elegido, no hay pueblo santo, más que aquel que le ha dicho que sí a nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú me enviaste, como dice él en el libro de San Juan, capítulo 18, lo que tú me enviaste.
Yo solo te pido que lo guardes en este mundo. Y además tenemos que entender que nadie busca a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Él es el que nos hace el llamado. Por eso es que cuando estamos hablando con una persona sobre el Evangelio, solo hablemos del amor del Señor. Que el que rechaza el amor del Señor es quien está rechazando realmente a Dios. Nazaret, fíjate que todavía en estos días, todavía hay gente que tiene a los judíos por encima de los demás pueblos. El hecho de ser judío ya lo tiene como por encima, que hay que ir a Jerusalén, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que orar por Jerusalén. Hay que orar por todos los pueblos. Ezequiel, lo peor de esto es que lo sienten por encima de ellos mismos. Sí. Eso es lo peor, que lo sienten por encima de ellos mismos. Increíble. Yo sé y tengo prueba de eso. Tengo que sacudirme muchas veces cuando me dicen, y ustedes vienen de por allá, ay Dios. No. Yo soy igualito que cualquiera. Mi descendencia no es celestial, es terrenal. Tanto es así que el que ora por Jerusalén, según ellos, tiene un escalafón mayor que sí, señor. Ya tiene un beneficio aquí en la tierra. Y te lo dicen, tiene que orar por Jerusalén, hay que pedir por Jerusalén porque así lo dijo Jesucristo. Pero ¿saben por qué fue que lo dijo? Es por malo. Por lo bueno no se ora. Es por lo malo. Es para que tenga arrepentimiento. No es para que Dios cuide a ese pueblo, para que ese pueblo se arrepienta. Que es lo que busca Pablo. Es el afán de Pablo. Pero yo siempre he dicho a ustedes que la palabra de Dios cayó en dos grandes manos. Una de mucha sabiduría que la usa para extorsionar. Otra con mucha ignorancia que la usa para crear más ignorante. Y así es que estamos. Así es que estamos. Damos gracias al Señor entonces, porque nos ha permitido a nosotros entender su palabra, difundir su palabra. Y el compromiso nuestro es de difundirle las cosas. No lo que yo digo, porque lo que yo digo no tiene valor. Lo que tiene valor es que ustedes entiendan en la palabra y que cada vez que damos un capítulo de uno de los libros, vayan otra vez a ver si es verdad lo que está diciendo ahí. En la medida que el Espíritu Santo les revela el contenido del capítulo, los versículos que han chocado con su existencia, en esa medida nosotros todos tenemos el compromiso de predicar el Evangelio a partir de la revelación que encontremos en el capítulo o en el versículo que vayamos dando. Yo puedo darle como testimonio que en la medida yo lo leo, oigo prédica y todo, y de repente, estando en mi oficina, cuando no tengo a nadie, comienzo a meditar en que comienza a surgir todo, ya comienzo a buscar la cita. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a hablar en el silencio del pensamiento. Digo en el silencio del pensamiento porque el silencio tiene que ser provocado por nosotros mismos para poder entender la palabra. Usted no puede entender la palabra con un radio o con una conversación al lado. Ni puede entender la palabra con un pensamiento que no sea de la palabra. Usted puede estar pensando si el arroz se está quemando y pensando en la palabra, eso no es verdad, esas cosas no se combinan. Por eso es que el oído del cristiano tiene que estar dispuesto a ser para la palabra del Señor, no para el mundo. En la medida que pensamos en cosas del mundo, ahí no estamos en la palabra. O sea, yo me hice en mi oficina, en mi casa, para escuchar en mi pensamiento lo que el Señor me quiere decir. Por eso el afán mío que lean los capítulos antes de entrar a estudiarlo, para que se edifique mucho mejor. Y después que lo hemos estudiado, pues volver otra vez a recalcar, volver a leer de nuevo, a ver si las cosas son como se han dicho. Y si consideran que no son así, yo no tengo inconveniente en escucharlo y rectificar si comete un error, porque al fin y al cabo, yo también soy pecador. Y de lo bueno. Pero soy pecador. Yo no puedo negar eso. Yo no soy un santo ni soy un escogido para nada. Tengo un llamado y nada más. Y el llamado no me limpia de mis pecados, me limpia Cristo Jesús. Pero puedo cometer errores en la prédica. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda, Señor y Dios. Gracias, Señor, por el espíritu de Pablo en el contenido de esas cartas.
Padre, solo le pedimos en esta hora que el entendimiento que usted nos revela, el conocimiento que nos revela, no sea exclusivo para nosotros, mi Señor, que sea compartido con todo aquel que ha dicho que sí al sacrificio de la cruz. Que podamos comprender que todos somos pecadores, que usted no tiene escogido ni privilegio ninguno, que no tiene ventaja nadie en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la única ventaja que todos tenemos, con ley, sin ley, con fe y sin fe, es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ayúdenos a predicarlo, Señor. A ir, Señor, alma por alma, cuerpo por cuerpo, espíritu por espíritu, predicando ese plan de salvación por amor. Por amor, Señor, por ese amor que usted nos ha demostrado a nosotros. Y que su voluntad sobre nosotros sea el entusiasmo de nuestras vidas, Señor. Encienda la pasión de la prédica en nosotros. Encienda la pasión de la enseñanza y haya luz en nuestros corazones. Seamos nosotros lámpara para nuestra familia, lámpara para el mundo, Señor, y seamos sol para la humanidad. Se lo pedimos en esta tarde en el santo y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones. Amén, amén. Sean todos bendecidos. Amén. Que Dios bendiga a mis hermanos. Amén. 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 Bendiciones a los hermanos todos.